Seguramente en más de una ocasión te has encontrado en lugares donde se discute sobre la fe, se discute sobre la Biblia y te quedas sin palabras, te quedas con el deseo de decir, ¿y en dónde puedo informarme? ¿En dónde puedo aprender más acerca de ello? Te invito al programa ¿Cuál es la verdad?, en la cual vas a encontrar un espacio de aprendizaje, de crecimiento y sobre todo de un amor más profundo por tu iglesia y por el Señor Jesucristo. Bien, muy buenas, ¿cómo están? Hemos acabado la sección que hablaba, esa larga sección que era la número 3, los aspectos del sacerdocio de Cristo. Y ahora viene la cuarta sección, que es importante. Comienza en el capítulo 11:1 y acaba en el 12:13, que es la adhesión por la fe. La fe. Este de hecho va a ser el tema central, más importante, además de la dimensión de Cristo sacerdote. Ahora, de ese sumo sacerdote, ahora hay que tener fe, hay que adherirse a él. Todo este discurso, todo este sermón de la carta a los hebreos ha sido para que, valorando el sacerdocio de Cristo, ahora no sea solamente un mirarlo, contemplarlo, oh, qué grande es, sino ahora unirse a él. Que esa es la finalidad principal que tiene la carta ahora. Que las personas, acuérdense que estábamos hablando que el contexto en el que se escribe la carta es en un grupo de personas, el auditorio está pensando en abandonar la vida cristiana porque hay palos, porque hay persecución y a los judíos no lo están persiguiendo en ese momento. Ya viene pronto la caída de Jerusalén y ahí sí viene el colapso del judaísmo, pero por ahora no se ve, por ahora es más seguro y hay un grupo de personas que está pensando en volver al judaísmo. Y por eso está ahora tratando el autor de explicar que la fe es grande en todos aquellos de la historia de Israel por lo que esperaban. Y va a tratar de acabar diciendo cómo se van a ir ahora, si estaban prometiendo. Y ahora llegó el que está dando, el que está cumpliendo la promesa, ¿cómo se van a ir ahora? Esa es la finalidad con la que se está recorriendo esta parte ahora, que va a ser muy hermosa. Vamos entonces a comenzar. Los primeros 3 versículos son esenciales, es como una introducción. Después va a venir el momento patriótico. No sé, hay un momento donde si por ejemplo la dominicanidad está medio floja y usted comienza a enumerar todos los patriotas dominicanos, entonces comienza a hinchar el nacionalismo, y eso es lo que va a hacer ahora. Pero primero hay una introducción y son los primeros 3 versículos. El primero es el más bello y más conocido. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve resultase de lo que no aparece. Aquí estos 3 primeros, la primera parte, la fe es garantía de lo que se espera. Aquí la fe y la esperanza están unidas. La fe es moverse en función de lo que uno espera. Entonces por esto es la certeza de esperar algo. Nadie puede tener fe si no está esperando algo. Nadie puede decir, no, yo respetaré a mi Dios porque sí. No, porque está esperando, tiene una esperanza en Él. Tiene una esperanza de que alguna acción va a tomar el Dios, y por esto el que tiene fe tiene que tener esperanza. De hecho, al revés, hay que decir que la esperanza es la que se demuestra por medio de la fe. Y la fe es la que se demuestra por medio de la esperanza. Están unidas, no hay manera de... Y estas dos son temporales. Porque acuérdense de San Pablo, que dice en un momento en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, que en una la fe y la esperanza se acabarán, pero el amor no pasará. O sea, de las 3 virtudes teologales, la fe y la esperanza son temporales, pero la definitiva, la que no pasará nunca, el amor. Entonces por esto aquí él está jugando con este camino histórico que se juega en la fe y en la esperanza. Entonces aquí la fe se habla como certeza, una certeza de lo que no se ve. Contrario a Santo Tomás de aquí, a Santo Tomás, de aquí no, el apóstol Santo Tomás, que dice que si no veo, no creo. Entonces, si usted no cree porque no ve, entonces aquí dice lo contrario, la fe es la certeza de lo que no se ve, así que usted no tiene que ver. Lo que usted ve ya no es fe,
Dice aquí, dice San Pablo dice que la esperanza que se ve ya no es esperanza, dice en Romanos 8:24. Si usted está esperando algo, si ya lo recibió, usted no está esperando nada, no tiene fe. La fe es algo que se está esperando. Por lo tanto, aquí esta tesis explica claramente el fallo de Santo Tomás, que dice que tiene que ver para creer, cuando la fe es una certeza de lo invisible. ¿Cómo uno va a poner su certeza en las cosas visibles? ¿Cómo uno se va a apoyar en lo visible cuando lo visible viene de lo invisible, de lo espiritual? En el mundo hubo un tiempo donde hubo Dios y donde no hubo el mundo. Y lo no visible o lo espiritual fue lo que creó lo que se ve. Por lo tanto, quien pone su esperanza en lo que se ve, no tiene fe. Solamente busca evidencias, busca certeza y busca falsas seguridades. Porque una cosa es las certezas que necesita uno, qué sé yo, en la vida, en algunas cosas, en el diario vivir. Y otra cosa es la certeza en la vida, de creer y esperar en un Dios. Y que eso no se puede encontrar en la tierra. Nadie podrá llegar a la plenitud de la esperanza en la tierra. La plenitud de la esperanza es cuando ya se llega a Dios. Por lo tanto, en el camino histórico estamos en el camino de la fe, que es la certeza de lo que se espera. Se espera. Entonces aquí nosotros somos salvados en esperanza. Y aquí la carta de los Hebreos está hablando de estas dos virtudes teologales de una manera muy bella, como la fe como una convicción, como una garantía. Ya, porque si yo estoy esperando, yo tengo, la fe me da como unas pruebas en la certeza, porque no lo he visto a Dios. Pero tengo más certeza que si lo hubiese visto, porque Dios es invisible. ¿Por qué tengo que ver a Dios cuando Dios es invisible para creer? ¿Entienden? Este es el juego que está hablando aquí para decir cómo en la historia los hombres de Dios se movieron por cosas que no veían. Qué sé yo, Abraham, cuando le dijeron sal de tu tierra, ¿qué fue lo que vio? Sal de tu tierra, hermano. Y Moisés, sal y te mostraré una tierra, libera a tu pueblo. ¿A dónde? Salga para allá. Y la fe es eso. Por eso muchas veces nosotros decimos la frase así, ¿no? Lo estoy haciendo en fe. ¿Qué quiere decir esto? Yo no estoy viendo el final, pero yo sé muy bien que estoy esperando algo. Esa dinámica de la fe es la que está jugando aquí en la carta a los Hebreos y que nos está ayudando a nosotros para poder ir a lo que es el punto principal de lo que está hablando. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Versículo 2. Ay, los mayores. Que un pueblo que no se acuerda de los mayores es un pueblo que está perdido, que no recuerda, que no valora, que no exalta, que no memoriza, que no rememoriza. El pueblo vive de la memoria y si se olvida, el pueblo no puede sobrevivir, pierde su identidad. Por esto aquí va a jugar el autor de la carta a los Hebreos, va a jugar con hebreos que se han hecho cristianos, que conocen las Escrituras y ahora va a jugar con el alma israelita para darles a entender el valor que tienen, pero hasta dónde. Y por esto fueron alabados. Eso ocurre en otros lugares en la Biblia. Si ustedes abren la carta, el libro del Eclesiástico, o de Ben Sirá, o Eclesiástico, Sirácides, que son el mismo libro, en el capítulo 44, del versículo 1, hay 44 hasta el 50, son 7 versículos donde hay esa misma realidad, donde aquí vamos a ir viendo uno por uno: Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Aarón, Caleb, Pinhas, Josué, Samuel, los jueces, y todo un recuerdo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel tiene una gran historia y todavía más la recuerda, la celebra, la vive. Y eso hace que todavía hasta el día de hoy el judío pueda todavía vivir de esa memoria, para que aún con todo lo que ha sufrido el pueblo de Israel, mala cosa es que me da pena que no hayan acogido a Jesucristo como el Mesías. Pero si hay algo que tiene que le da fuerza, es que aunque haya pasado el holocausto, aunque los hayan sacado de todos los sitios, porque casi todos los países lo han sacado alguna vez,
todo lo que ha pasado ese pueblo, y todavía se mantiene con esas convicciones porque celebra. Cada vez son menos porque los han diezmado y ahora son muy pocos en el mundo. Pero es un pueblo con una fe intensa, con una convicción intensa, y esa convicción viene de la memoria, de la celebración de la memoria histórica. El cristianismo debe vivir de esa memoria histórica. La belleza que tiene la Iglesia Católica, que es lo que produce que cómo es que todavía después de 20 siglos todavía sigue la Iglesia expandiéndose, sigue creciendo con respecto al porciento de la población mundial. ¿Por qué? A pesar de las fragilidades, de los errores, a pesar de todo eso, la Iglesia sigue siendo lo que es. ¿Por qué? Porque la Iglesia, parecido al judaísmo también, pero de una manera diferente, hace lo mismo, celebra, memoriza. Cada domingo hagan esto en memoria mía. Recuerda la resurrección. Y no solamente la resurrección, cada año se recuerda el nacimiento de Cristo, se recuerda el día del que fue circuncidado, el día en que fue bautizado, el día que fue presentado al templo, el día en que hizo esto, que hizo aquello, y al final el día en que entró a la Jerusalén ya el domingo de Ramos, el día en que murió el viernes, el día que resucitó y el día que se derramó el Espíritu Santo, y celebramos ya el día en que subió al cielo y que está sentado y que ahora es el rey del universo entero. Toda la liturgia, año tras año, es rememorizar y mantenerse en ese frescor de la memoria histórica. Eso es lo que ha hecho que la fe pueda mantenerse. Y eso es lo que está haciendo aquí también este hermoso escrito que hace memoria histórica de lo que ha sido el pueblo de Israel, que también nosotros tenemos que hacer, porque nosotros los cristianos los reconocemos a los judíos como nuestros padres en la fe, nuestros antepasados en la fe. Por lo tanto, siempre habrá referencia a Abraham. ¿Quién habló más de Abraham que sino el mismo Señor? Jesús. ¿Quién fue el que después al final arregló todo, rectificó todo, pero en función de lo que fue dicho antes? Y aquí vamos entonces adelante con el último versículo, que es un versículo bello. Por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. La palabra que no es aquí logos. Hay una palabra logos que no es esa palabra, porque la palabra logos en griego significa esa palabra que se mantiene, y ese es Cristo. Entonces, ¿cuál es la palabra que creó todo? La rema, que es el dictamen de Dios, la palabra, el decreto de Dios. Dios creó todo por decreto, por su palabra. Hágase la luz, sea la luz, y la luz fue. Y haga esto, y se hizo. La palabra ordenada, que ordenaba Dios, creaba todo y fue formando el universo. Con esto quiere decir que ahora está recordando la fuerza de la acción de Dios, que vino a hacer posible que hubiesen cosas visibles. El universo fue creado por la palabra, sea la luz, sea la tierra, sean las aguas, sea aquí, sea acá, todo lo hizo. Y al hombre, y creó al hombre finalmente. Y en esa belleza ahora nosotros vamos a ver esos hombres de fe, vamos a recorrerlos ahora. Hay un esquema muy definido. Son del versículo 3 al versículo 38 del capítulo, estamos en el capítulo 11, ¿verdad? Ahora vamos a hacer un gran elenco de personajes. Hay unos que son los antediluvianos, que quiere decir los que estaban antes del diluvio. Nos lo van a narrar nosotros los versículos del 4 al 7. Después va a ser Abraham y Sara, que van a ser del versículo 8 al 12. Después va a venir una especie como de resumen, breve resumen de todos ellos, resumen. Va a ser del versículo 13 al 16. Después va a seguir todavía volviendo con los patriarcas. Retoma Abraham, pero después Abraham y todos los patriarcas. ¿Cuáles son los patriarcas? Abraham, Isaac, Jacob y José. Todos ellos ahora vienen ahora en los versículos del 17 al 22. Después de los patriarcas
se va a ir con Moisés. Después de Moisés, entonces el éxodo y la conquista, la entrada ya con Josué, la conquista de la tierra, hombres de fe que tuvieron que ver con todos esos acontecimientos históricos, también están aquí, 29 al 31. Después vendrá ya algunos más que va a enumerar, que van a ser del versículo del 32 al 38. Después acabará el capítulo con 2 versículos, pero este es como un gran elenco donde va a seguir toda la historia de Israel, la va a seguir a través de los hombres de fe y va a comenzar a exaltar a todos los hombres de fe que han existido en el pueblo de Israel. Acuérdense de nuevo, les digo, que estamos hablando a un auditorio que conoce a todos esos hombres. No es que dice que Pinhas, ¿quién es este? Y Enoch, ¿quién es este? Ellos conocen las escrituras y conocen a todos estos hombres que a lo mejor para nosotros, que no estamos habituados a la historia de Israel, muchos de ellos, quién sabe algo, ¿qué dice la Biblia de Enoch? No sabemos mucho. Es un personaje medio desconocido. Para el judío habitual no, porque ese es el que ha estudiado, y así todos y cada uno de los personajes, unos nosotros los conocemos más que otros, pero ellos conocen cada uno de estos personajes, y cada uno de estos personajes suscita la fe, suscita el deseo de creer más, y va a alentar la fe, y sobre todo cada uno de estos hombres lo va a presentar en manera diciendo, y esa gente no vio la promesa, solamente se le prometió y nunca llegó. Y este tampoco, y este tampoco, y este se murió, y este se murió, y cada uno de estos lo hicieron simplemente no viendo el final. Después al final va a decir, y nosotros, que el Verbo se ha hecho carne, hemos contemplado al Verbo, al Dios de la gloria. ¿Cuánto más nosotros? Entonces, pero ahora viene un largo elenco que sirve de estímulo para entender que no hay que romper con el cristianismo. El cristianismo es continuidad del pueblo de Israel. Es el nuevo pueblo de Israel y no hay por qué hacerlo como si fueran historias diferentes. Una sigue la otra, una continúa la otra. En breve regresamos con ¿Cuál es la verdad? Vamos entonces a comenzar con el primero. Por la fe ofreció Abel a Dios un sacrificio más excelente que Caín. Por ella fue declarado justo con la aprobación que dio Dios a sus ofrendas. Y por ella, aún muerto, habla todavía. Caín y Abel, estos personajes. Abel trajo animales porque él era un ganadero. Caín era agricultor y trajo fruto de lo que había cultivado. Y para nosotros es un misterio. Uno diría, pero ¿y esa discriminación? Porque dice que le gustó los animales, le gustaron, pero no le gustaron los frutos de los vegetales, los frutos. ¿Por qué no le gustó? No está en nosotros ponernos a discutir por qué no le gustó a Dios. Podríamos comenzar a elucubrar y vamos a hacerlo un poquito, porque parece como una discriminación. Imagínense los dos que llegan cada uno con su cosa y dice, usted sí, usted no. Y uno se queda, ¿y qué pasó? ¿Cómo está razonando Dios? O a lo mejor podríamos decir mejor, ¿qué nos quiere decir la Biblia a través de eso? ¿Qué es lo que está tratando de decir en la Biblia? Bueno, hay algunos que dicen, no, lo que pasa es que no tiene que ver con el contenido. Lo que pasa es que Dios ve el corazón y vio que uno era justo y el otro no era justo. Eso es muy fácil. Así no se puede tratar de solucionar el problema. Esto podría ser así salimos del lío rápido y se lo dejamos todo a Dios, pero vamos a tratar de acercarnos un poco más. Entonces, podemos decir nosotros que también, y esa es una realidad, los frutos de la tierra son menos valiosos que el ganado, que la carne, que las bestias del campo, que un cordero. Entonces, para una fiesta normalmente es menos común, es más fuerte para celebrar
Es más intenso hacerlo con carne que hacerlo dígame, con brócoli. Que estamos de fiesta, vamos a comer brócoli. Sí, si vamos a estar fiesta, yo creo que podríamos reservar la carne o el pollo o algo que sea más sustancioso, algo que sea más grasiento, algo que llene más, algo que alegre más el corazón, barriga llena, corazón contento. Y usted se llena más y usted hace más fiesta. Entonces podríamos decir, ya estamos cerca, podría ser por allí la cosa. Podría ser que él viene a ofrecer una ofrenda que es de la cotidianidad y el otro viene a hacer una ofrenda que es de la fiesta. Podría ser por allí que va la cosa, pero tampoco del todo es así. Otros que dicen que podría ser de Abel, que acuérdense que vamos a ver un poco antes, vamos para atrás en la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, 22. Porque hay una cosa que tiene la ofrenda de Abel que no tiene la de Caín. ¿Cuál es la característica que no tiene? No tiene sangre. No tiene sangre. Para comer un brócoli no hay que sangrar a nadie. Para comer un cordero hay que sangrar al animal. Tiene que haber un derramamiento de sangre. Y fíjense lo que dice la carta a los Hebreos misma en el capítulo 9, 22, que dice: pues según la ley, casi todas las cosas han de ser purificadas con sangre. Y sin efusión de sangre no hay remisión. Entonces, si él trae una bestia que tiene que ser matada y tiene que haber una efusión de sangre, que de hecho esa va a ser de hecho la celebración del Cordero en la Pascua, podría ser esta, y que sí podría ser, pero tampoco así. Acuérdense de una cosa importante, que en esa época no había ni siquiera pecado original. Así que ¿qué remisión de qué pecado? Porque todavía no ha llegado el pecadote que viene después. Lo que llamamos el pecado original cuando Caín mata a Abel. Entonces ahí viene el lío. Antes de esto eran inocentes todos. Aparentemente aquí entonces tenemos que meternos en tratar de entrar en el género. Y entender que aquí este relato no está pretendiendo, y eso lo dimos en el curso del Antiguo Testamento, no está pretendiendo dar una historia con detalles de lo que pasó, sino que aquí está el texto tratando de dar una explicación de cómo comenzó el pecado en el mundo. El relato entero del capítulo 4 de Génesis, que al final culmina en la muerte de parte de Caín que mata a Abel, todo el relato está tratando de explicar por qué hay la maldad en el hombre. Y la trata de explicar en el capítulo 4 con ese relato. ¿Qué quiere decir esto? Que sí hay pecado original. Que fue porque Caín mató a Abel, no podríamos decirlo del todo exactamente. ¿Cómo entró el pecado en el mundo? Ahí hay un misterio mucho mayor todavía. Pero aquí en el texto tenemos que limitarnos a decir, aquí simplemente Dios encontró justo al Abel, lo encontró justo. Tan justo que todavía, ¿en dónde está la inocencia y la justicia de Abel? Que cuando Caín lo mata, todavía dice, Dios va a donde Caín diciendo, ¿qué has hecho? Porque la sangre de Abel me está gritando. O sea que la sangre del justo grita. La sangre del justo clama justicia. Y entonces por esto aquí es tomado como un modelo en el mundo judío, como el justo Abel contra el malvado Caín, tratando de presentar dos arquetipos para preguntarse quién soy yo. A veces puedo ser el justo Abel, y a veces puedo ser el injusto Caín, o a veces casi siempre soy Caín. Y aquí la catequesis está para los judíos tratando de explicar la maldad del hombre, del ser humano. También puede haber otras explicaciones. En América Latina, los obispos siempre han explicado también esto, la sangre, la injusticia de la pobreza. Ya desde Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida, constantemente siempre hay por lo menos algunos capítulos que dicen que la brecha entre ricos y pobres y la tremenda miseria que hay en un continente que es de fe, se supone que es de fe como el de América Latina, es como un sordo clamor que sube a la presencia de Dios. Ya los obispos latinoamericanos lo han dicho repetidas veces, entendiendo que en la injusticia Dios no se hace sordo. Dios tiene sus maneras de actuar, pero no es sordo ante lo que es un grito
que sube a la presencia del Señor. Como también en el Apocalipsis se presenta a los mártires, en el capítulo 6, versículo 9, se presenta a los mártires gritando y clamando con alta voz a Dios para que haga justicia en la tierra. O sea que los justos tienen derecho a exigir justicia. Los justos gritan y claman por la justicia. Y si no la claman por voz, porque no la tienen, la claman con su sangre derramada por la injusticia. Y aquí entonces Abel pasa a ser el arquetipo del justo. También otro más. Por la fe, Enoc fue trasladado de modo que no vio la muerte y no se le halló porque le trasladó Dios. Porque antes de contar su traslado, la Escritura da en su favor testimonio de haber agradado a Dios. Ahora bien, sin fe es imposible agradarle, pues el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Otro personaje importante aquí es Enoc. Enoc está en el capítulo 5 del Génesis, después de Abel. Enoc es un personaje que dice la Biblia que tenía 65 años cuando engendró a uno muy conocido por nosotros, se llamaba Matusalén, el padre de Matusalén. Tenía 65 años cuando engendró a Matusalén y dice la Biblia que vivió 365 años. Enoc. Y a Enoc dice aquí la palabra en el capítulo 5 que caminaba con Dios, anduvo con Dios. Andar con Dios significa que era agradable su modo de vivir. Ya la Biblia da testimonio de que él era una persona que era agradable en su modo de vivir a Dios. Le agradaba a Dios. Andar con Dios significa esto, significa estar en relación con Dios. Por eso en la Biblia aparece cuando Adán todavía está en justicia, dice que salía a pasear con Dios, caminaba en el paraíso con Dios todas las tardes. Es un modo poético de hablar, de decir, vivía unido a Dios, tenía comunión con Dios. Y Enoc fue así y Dios se lo llevó, desapareció, dice la Escritura. Y dice que entonces eso, claro, le dio un carácter misterioso a Enoc. Enoc fue un personaje que de repente, dice la Escritura, que no murió, se lo llevó Dios. Y uno dice, ¿cómo puede no haber muerto? ¿Qué le pasó? Entonces, claro, eso ha suscitado toda suerte de incluso espiritualidades. Incluso algunas personas ajenas a la Iglesia Católica usan a Enoc como personaje misterioso, porque pasa a ser misterioso. Incluso vamos a leer de un libro de la Biblia, de la carta a Judas, para ver qué dice de Enoc, y verán que sí, tiene una idea como de que Enoc es un señor raro, un señor que conoció misterios. Vamos a leer la carta de Judas para que vean qué curioso. En el versículo 14, acuérdense que la carta de Judas tiene un solo capítulo. O sea que versículos. Versículo 14 dice, Enoc, el séptimo después de Adán, ya tiene un número raro, ya tiene un número misterioso. Es el séptimo hombre después de Adán. Ya le da un carácter. Enoc, el séptimo después de Adán, profetizó ya sobre ellos. Mirad, el Señor ha venido con sus santas miríadas para realizar el juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras de impiedad que realizaron y de todas las palabras duras que hablaron contra él los pecadores impíos. Y así siguió. Hay una profecía, como uno que todavía se le recuerda como un hombre misterioso, pero que caminó con Dios, hombre justo. Entonces el autor de la carta de los Hebreos sacó a Abel. Está sacando desde el principio. O sea, Abel, desde cuando hay pecado, el justo. Porque no dijo Adán, porque Adán se sabe que fue pecador, que no era pecador y que lo fue en el relato. Pero aquí había la posibilidad de uno o del otro. Había uno que era bueno y otro que no. Elige al bueno, elige al justo. Y aquí se elige a Abel, aquí se elige a Enoc. Y todavía podemos seguir buscando. En el Eclesiástico 44:16, en ese famoso elenco también lo toma como un hombre que Dios lo tuvo por justo también. O sea que en la tradición judía, para nosotros, ¿y quién es Enoc? El esposo de Leslie. ¿Quién es Enoc? ¿Quién es Enoc? Y la mayoría de las personas quedan como en el aire de quién es Enoc. Pero Enoc
en la memoria de Israel es una persona tomada por justa y que siempre se toma, cuando se va a tomar como ejemplo de justo, Enoc no deja de estar ahí. Seguimos todavía. Ahora viene otro personaje, Noé. Por la fe, Noé, advertido por Dios de lo que aún no se veía, con religioso temor, fíjense cómo definió la fe. Noé fue definido con la fe que definió ya la carta a los Hebreos en el versículo 1. Con la fe de lo que no se veía todavía, con religioso temor construyó un arca para salvar a su familia y por la fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia según la fe. Noé es un personaje que lo tienen como ejemplo de fe. Allí sí que hay que creer, porque si Enoc era justo porque caminaba con Dios y si el otro era justo porque le trajo un corderito, este fue justo porque obedeció a un Dios que le dijo: voy a destruir la tierra, constrúyeme un arca. Y este fue ya el primero de los que comenzó a escuchar y a tener que hacer lo que Dios le decía para ser justo. Y le ordenó construir un arca. Y él lo creyó y construyó el arca. Y con el arca entonces él pasa a ser el que fue encontrado, dice el Eclesiástico 44:17, fue encontrado perfecto en la fe. Y es un ejemplo en la fe, porque en el Nuevo Testamento se le menciona también. Acuérdense que el mismo Jesús lo menciona. Cuando dice: ¿cuándo será el fin del mundo? Dice: como en los días de Noé. O sea que es mencionado por el mismo Jesús, con la memoria histórica del pueblo de Israel. El mismo Jesús lo menciona en Lucas 17:26 y Mateo 24:37 en adelante. Dice Génesis 6:22, él ejecutó todo lo mandado por Dios. Sería bueno, qué bello que te pudieran decir eso de ti, que tú pusiste por acción, ejecución, todo lo que te mandó Dios. O sea que cada uno de estos personajes recuerda un aspecto de la santidad. Es como una especie de santoral judío que está tratando de recobrar todo lo que es el aspecto de creerle a Dios, aunque usted no vea, aunque le estén dando palos, aunque lo estén persiguiendo. Usted no está viendo la victoria, pero la victoria usted la tendrá. No la está viendo, ¿qué importa? La fe no hay que ver, hay que creer. Eso es lo que está tratando aquí de estimular. En breve regresamos con ¿cuál es la verdad? Seguimos con Abraham y Sara, versículo 8. Por la fe, Abraham, al ser llamado por Dios, obedeció y salió para el lugar que había que recibir en herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe peregrinó por la tierra prometida como en tierra extraña, habitando en tiendas, lo mismo que Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas, pues esperaba la ciudad asentada sobre cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham aquí, bueno, si hay un catálogo de la fe, aquí llegamos al matatán de la fe en la historia de Israel. El padre en la fe, Abraham. Abraham no solamente construyó un arca, Abraham lo obligaron a moverse de sitio. Deje esa tierra de Ur, porque la tierra que tengo para ustedes es otra, así que salga de aquí. Tanto fue reputado en justicia lo que Abraham creyó a Dios, que desde Abraham es cuando la historia de la salvación comienza a llamarse como tal. La historia de la salvación comienza a llamarse historia de la salvación con el personaje de Abraham, que es el personaje que más respeto va a inspirar en toda la historia de Israel. Aquí llegamos al centro de lo que es el campeón en la fe. Y el autor ya ha sido mencionado, el autor nuestro ya ha mencionado a Abraham. ¿Cuándo lo mencionó? ¿Se acuerdan? ¿Unido a quién? Al sumo y eterno sacerdote según el rito de Melquisedec, sacerdote de Abraham. Acuérdense, Abraham y Melquisedec. Ya el personaje ya ha sido mencionado, pero ahora queda ensartado dentro de todo el elenco de los hombres y mujeres de fe de la historia de Israel. Y aquí entonces obedeció, salió y peregrinó por la tierra. El Eclesiástico 44:19 en adelante lo exalta como el hombre modelo en la fe. También Pablo lo va a invocar y lo va a exaltar en Romanos 3 y Romanos 4.
Por eso con parte esta historia de salvación, y ahora la promesa también se va a extender a Isaac. Miren cómo dice la palabra, dice aquí, por la fe peregrinó, y dice, y lo mismo que Isaac y Jacob. Abraham transmitió la promesa de Abraham. Abraham se la transmitió a Isaac. Vamos a buscar eso en el capítulo 26 de Génesis. Capítulo 26 de Génesis, versículo 5. La misma promesa de Abraham, Dios la dirigió ahora también a Isaac. Vamos a comenzar al principio. Hubo hambre en el país, 26. Aparte de la primera que tuvo lugar en el tiempo de Abraham. Y fue Isaac a Gerar, donde Abimelech, rey de los filisteos, Yahvé se le apareció y le dijo, no bajes a Egipto, quédate en la tierra que yo te indique. Reside en esta tierra y oigan ahora, la misma promesa de Abraham. Yo te asistiré y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia he de dar todas estas tierras. Y mantendré el juramento que hice a tu padre Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, en pago de que Abraham me obedeció y guardó todos mis mandamientos. O sea que la promesa ahora de Abraham comienza a extenderse a Isaac, a Jacob. Es el hombre que bendice y por el cual van a llegar las bendiciones a todas las naciones. De hecho, el padre, el único hijo de Abraham, es por quien nos van a llegar todas las bendiciones. ¿Cómo se llama el hijo de Abraham? Jesús. Acuérdense, estoy siempre tirando el gancho porque repito otra vez la carta a los Gálatas. Uno solo es la descendencia de Abraham. ¿Por qué uno solo? Porque es uno solo el que creyó. Fue uno solo el justo. Después de Abraham no hubo nadie justo, sino Cristo Jesús, en quien las promesas de Abraham ahora se cumplen en el pueblo para todos aquellos que creen en Cristo Jesús. Sara ahora su mujer. No vamos en el capítulo, seguimos todavía, en el versículo 11. Por la fe también Sara recibió, aún fuera de la edad apropiada, vigor para ser madre, pues tuvo como digno de fe al que se lo prometía, por lo cual de uno solo y ya gastado nacieron hijos numerosos como las estrellas del cielo, incontables como las arenas del mar. Aquí estamos hablando, Sara es un personaje que no agradó mucho en la historia de Israel. Se discutía mucho, acuérdense, ¿qué pasó con Sara? No le pasó como a Abraham. Sara se le prometió. En la visita de Mambré, en el capítulo 18 de Génesis, los tres personajes anunciaron que iba a tener un hijo y Sara se rió, diciendo yo. Y entonces entró en una polémica con uno de ellos, con uno de los personajes que le dijo, ¿por qué te has reído? Y ella dijo, no, yo no me he reído porque tenía miedo. Y le decía, sí te has reído. Entonces, después uno dice, la gente piensa que es de allí que entonces Sara va a llamar a Isaac. ¿Saben qué quiere decir Isaac? Sonrisa. Pero Sara arregló el asunto. No llamó sonrisa porque se rió de Dios. ¿Por qué llamó Sara a su hijo Isaac? Abran el libro de Génesis. Es muy bello. En el capítulo 21, versículo 6. Allí nos explica por qué Sara llamó a su hijo Isaac. Dice aquí, y dijo Sara, Dios me ha dado de qué reír. Todo el que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién le habría dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, yo le he dado un hijo en su vejez. O sea, Dios me ha alegrado. La risa de Isaac pasó de burla a risa de alegría. Entonces, porque ahora sí le podía dar a Abraham su hijo. Entonces, claro, en ese sentido, también entra dentro del mundo de la fe, junto con Abraham. Por eso el autor de la carta a los hebreos no se mete en esos líos. Si nos van a sacar periquitos, nos lo sacan a todos y nadie entra aquí. O sea, si nosotros quisiéramos canonizar a los perfectos, allí no habría nadie canonizado, solamente Cristo. Y cuidado si la Virgen.
De ahí para adelante, nadie ha dicho que los canonizados no tenían defectos, no tenían errores. Ahora eran ejemplos de fe viva que por eso han sido canonizados. Pero cuidado con buscar solamente los perfectos, porque si buscamos los perfectos, solamente Cristo es el perfecto y al que Él perfecciona. Pero entonces, importante eso. Por eso, cuidado con el que quiera sacar a Sara porque se rió en ese momento. Yo creo que si a nosotros nos dice algo así, a ver, ¿quién? A la mujer que tenga aquí 80 años, no hay, no está bien. Cuando tengamos 80 años, que nos diga Dios que vamos a tener un hijo. A ver si no podemos reírnos un poco también. Dios también tiene humor, no se molesta con el humor. Entonces aquí hay una pausa, aquí dice, por la fe, en la fe murieron todos ellos, todos estos. Estamos hablando de que murió todo el mundo, Enoc murió también, no, Enoc no. Murió Abel, murió Abraham, murió Noé. En la fe murieron todos ellos sin haber conseguido el objeto de las promesas, solamente viéndolas y saludándolas desde lejos y confesándose extraños y forasteros sobre la tierra. Los que tal dicen claramente dan a entender que van en búsqueda de una patria, pues si hubieran pensado en la tierra en la que habrían salido, habrían tenido la ocasión de volver atrás. Más bien aspiran a una mejor, a la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ellos, de ser llamados Dios suyo, pues les tiene preparada una ciudad. Quiere decir con esto que el autor de la carta a los Hebreos ha hecho el primer recorrido y dice, todas esas personas, porque Abraham pudo haberse devuelto a Ur. Moisés se podía haber quedado ahí sentado con el faraón y así cada uno de esos hombres grandes podía haberse echado para atrás. Pero fue por la fe que se movió. Y no veían todo porque Abraham no llegó a ver nada. La tierra prometida la vio solamente de refilón. Nada más. No vio nunca una ciudad, no vio nada, no llegó a ver nada. Todo era en promesas. En breve regresamos con ¿Cuál es la verdad? Seguimos entonces con Isaac. Por la fe bendijo a Isaac, a Jacob y Esaú al orden futuro. Y por la fe Jacob, moribundo, bendijo a cada uno de los hijos de José. Y se inclinó apoyado en la cabeza de su bastón. Y por la fe José, moribundo, evocó el éxodo de los hijos de Israel y dio órdenes respecto de sus huesos. Isaac recibió la bendición. Isaac le dio la bendición a Jacob y a Esaú. ¿Se acuerdan el lío? De la primogenitura. Los bendijo a uno, los bendijo al otro. José también. José, acuérdense que bajaron a Egipto. Y en Egipto José se hizo anciano. Y bendijo a sus hijos. Y les pidió, y dice eso lo hizo por fe. José dijo, volveremos a la tierra, así que no me entierren aquí. Quédense con mi hueso. Y cuando volvamos allá, entiérrenme allá. Y dice y exalta esa belleza de ese acto que tiene José de confiar, muriendo todavía, sabe muy bien hacia dónde va. Y la carta a los Hebreos dice, eso era que estaba pensando en una ciudad eterna, que no sabía dónde estaba. Pero ya el hombre justo es como si esperara algo, sabe que hay algo más. Eso que estaban esperando es una ciudad eterna. Y entonces está exaltando a cada uno de los personajes. Ahora viene otro de los importantes, Moisés. Moisés, por la fe, Moisés, recién nacido, fue durante 3 meses ocultado con sus padres, pues vieron que el niño era hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe, Moisés, ya adulto, rehusó ser llamado hijo de una hija de Faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo y disfrutar el efímero goce del pecado, estimando como riqueza mayor que los tesoros de Egipto el oprobio de Cristo, porque tenía los ojos puestos en la recompensa. Así, Moisés también es uno que también está marcado su vida entera desde que fue niño hasta que murió. Un hombre de Dios desde que nació hasta que murió. Fue escondido desde que nació, a los 3 meses ya, fue tirado al agua, lo recogieron. Había un edicto del rey, Éxodo 1:15, que a todas las parteras judías tenían que ver que si había un niño que nacía entre los israelitas, que lo mataran. Y después el caballero adquirió su identidad y aceptó ser parte del pueblo oprimido antes del pueblo opresor. Dice, prefiero
prefiero un sufrimiento liberador que un pecado, una riqueza en pecado, una alegría en el pecado. Eso es una opción muy hermosa que nos indica a nosotros cómo tiene que ser nuestra vida. A veces nosotros nos vendemos y somos capaces de ser parte de una facción opresora o una facción indiferente a ser parte de los sufridos. Y tenemos que optar, y aquí Moisés escogió el segundo. Moisés todo eso lo hace por fe, dice aquí también. Y prefirió esto, y entonces puso su mirada en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, se mantuvo firme como si viera al invisible. Por la fe celebró la Pascua e hizo la aspersión de la sangre para que el exterminador no tocase a los primogénitos de Israel. Por la fe atravesaron el mar Rojo como por una tierra seca, mientras que los egipcios, intentando lo mismo, fueron tragados. País, Israel salió y Egipto no pudo salir. Israel era libre, Egipto no lo era. Egipto era opresor. Y por esto aquí se presenta la belleza de un Moisés que cuando sale celebra la Pascua, la celebra con un cordero, la celebra como le manda el Señor. Y así hace aspersión de la sangre del cordero sobre las puertas de los israelitas. Y los primogénitos de los israelitas no murió ninguno, solamente los egipcios. Aquí hay una fuerza muy grande. Sigue todavía con el primogénito. De Israel no puede morir ningún primogénito, porque ¿quién es el primogénito que tiene que morir? ¿Isaac? No, Jesús. Jesús es el primogénito que va a morir. La Pascua es una figura de lo que tiene que venir. Que no muera ningún primogénito, sino que haya uno que muera por todo. Eso es lo que está por venir. Y la Pascua, la celebración de la Pascua, con ese cordero que se come, que es de carne desangrada, ese es una figura del pan de vida, del Cristo Jesús, de ese que ya no es el cordero en la prefiguración del cordero, sino que Él es el verdadero cordero. Estamos hablando aquí de la belleza de que el autor de la carta a los Hebreos nos está entrando en toda esta bella historia y nos está narrando la historia de los hombres de fe de una manera bellísima, de una manera hermosa, que yo quiero que entiendan ahora al israelita que se está a punto de ir y ve al predicador cristiano que está exaltando a Enoc, exaltando a Moisés y exaltando a la fe de Abraham, y se le cae la babita y dice, pues yo me quedo aquí porque y sufrieron, y todo lo que sufrieron lo hicieron por fe, y van a ver cómo va a acabar, porque va a acabar todavía peor. Va a acabar diciendo todo lo que fueron torturados los mártires, los santos, los profetas, y todo lo hicieron por la fe. ¿Qué está diciéndole a ellos? Señores, ustedes están sufriendo, así que ustedes forman parte de esto, no se larguen. Si se van de aquí, dejarán de ser parte de los hombres de fe, que son capaces de sufrir por las cosas que no ven. Entonces, seguimos todavía. 29. Por la fe atravesaron el mar Rojo como por la tierra seca, mientras los egipcios, intentando lo mismo, fueron tragados. Por la fe se derrumbaron los muros de Jericó, después de ser rodeados durante 7 días. Y por la fe, la ramera Rahab no pereció con los incrédulos por haber acogido amistosamente a los exploradores. Todo el tiempo de la conquista, el éxodo, la conquista. ¿Se acuerdan de Jericó? Cuando los que estuvimos en Tierra Santa, tuvimos la dicha de bajar del Monte Nebo, como donde murió Moisés, hasta Jericó, que es la primera ciudad, frente a por donde entraron los israelitas. Rodearon la ciudad, le dieron vueltas, no dieron golpes, no gritaron, sino comenzaron a caminar con el arca alrededor de la ciudad, y la ciudad se derrumbó sola, dejando todo a Dios. Y todo eso dice, ¿quién derrumbó? ¿Quién fue que derrumbó esa muralla? La fe en Dios, y el Dios la derrumbó. Eso está invitándonos a nosotros a saber que todas las acciones hechas con fe son capaces de hacer a Dios actuar. Y aquí también es mencionada la prostituta Rahab. ¿Se acuerdan los que dieron la carta de Santiago?
Ese fue el segundo ejemplo que dio el autor de la carta de Santiago, cuando puso el ejemplo de que las obras también justifican. La primera es Abraham, que sacrificó a su hijo, y la segunda, Rahab, una prostituta, una mujer que había cometido pecado, pero que le hizo una bondad a unos peregrinos, a unos soldados israelitas que se estaban escondiendo, y los ayudó. Y dice que por esa acción, esa mujer fue la única que sobrevivió de allí, de esa ciudad. Y entonces, en la carta de Santiago dice, a esa mujer, porque tenía obras, fue justificada, a pesar de ser prostituta. Y aquí todavía, ese recuerdo de esa prostituta buena, que hizo una acción buena con el pueblo de Israel, y que ayudó a la causa del pueblo de Israel, el pueblo la tiene como una memoria de alguien que, a pesar de sus defectos, hizo algo bueno, y Dios se lo reputó por justicia. Y ahora va a ser un etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a leerlo rápido. La última parte, hasta el 38, es un etcétera, etcétera. Dice aquí. ¿Y a qué continuar? Pues me faltaría el tiempo si hubiera que hablar sobre Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Estos, por la fe, sometieron reinos, hicieron justicia, alcanzaron las promesas, cerraron la boca a los leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, curaron de sus enfermedades, fueron valientes en la guerra, rechazando ejércitos extranjeros. Las mujeres recobraron resucitados a sus muertos. Unos fueron torturados, rehusando la liberación por conseguir una resurrección mejor. Otros soportaron burlas y azotes y hasta cadenas y prisiones. Apedreados, torturados, aserrados, muertos a espada, anduvieron errantes cubiertos de pieles de oveja y de cabras, faltos de todo, oprimidos y maltratados, hombres de los que no era digno el mundo, errantes por desiertos y montañas, por cavernas y antros de la tierra. Aquí hace un elenco de las cosas buenas que hizo. El etcétera, etcétera, son fulano que llegaron a hacer estas cosas y que sufrieron estas cosas. Todo eso lo sufrieron por la fe. Y lo mira a ellos ahora. ¿Y ustedes? ¿Ustedes se quieren ir? Porque miren, los que no veían a Cristo, que no conocían a Cristo, miren por la fe lo que eran capaces de sufrir. ¿Y ustedes se quieren ir? Ustedes que han conocido a Cristo. De vergüenza debería darles. Es decir, algo así le está restregando en cara. Ahora ha hecho una enumeración de todo el elenco de los hombres de fe de la historia de Israel para decirles, esos hombres tienen la fe en preparación de lo que vino a traer Jesucristo. O sea, ustedes ahora han estado celebrando toda la preparación de la fiesta y cuando llega la fiesta está Jesucristo, ahora se van ustedes. Casi es esto lo que está pretendiendo decir el capítulo 11. Y terminará el capítulo 11 diciendo, y todos ellos, aunque alabados por su fe, no consiguieron el objeto de las promesas. O sea, no lo vieron en esta tierra. Moisés le dijeron, le pusieron el caramelito, dijo, mira, ahí está la tierra, pues usted no va a ver, se va a morir aquí. Como diciendo, ¿por qué? Porque eso, lo que usted pueda ver físicamente, eso no es lo glorioso. Usted no puede pretender tener una recompensa de algo que se ve, porque la recompensa nuestra es más grande, es de algo que no se ve. Por lo tanto, no se quede solamente con lo que se ve, porque el que se queda con lo que se ve no tiene fe. ¿Por qué? Porque la certeza, la fe, ¿qué es? Certeza de aquello que no se ve, lo espiritual, lo glorioso. No se quede con lo de esta tierra, no es así. No se ponga ahora de que porque evitó un par de palos que le pueden dar por usted ser cristiano, usted va a perder la gloria de lo que no se ve. Fíjense qué duro habla a nosotros también hoy. Esto tiene mucho que hablar a nosotros. El premio de la fe. Jesús, ahora ya la promesa está cumplida. La promesa está cumplida en Cristo Jesús. Todos esos hombres son hombres que se ganaron el premio de estar en la lista de los justos. Pero no hubo premio, hubo promesa.
La promesa solamente la puede cumplir Cristo Jesús. Jesús, sumo sacerdote. Ellos y nosotros disfrutamos ahora ¿de qué? De un acceso irrestricto al santuario del cielo. El santuario de la tierra no es el santuario, ¿se acuerdan? El santuario del cielo, ahora tenemos pleno acceso gracias a la mediación de Cristo Jesús. ¿Cómo entonces? Ahora que se nos han abierto las puertas del cielo, en toda esa historia que culmina en Cristo, ustedes van a comenzar a echar para atrás y van a olvidarse y van a dejar de lado todo aquello que el pueblo de Israel y nosotros hemos estado esperando y que ahora en Cristo se ha revelado en plenitud. Como pueden ver, este capítulo 11 entero es un capítulo bello, un capítulo como patriótico. Le está levantando el alma nacional del espíritu judío, del israelita justo. Y está haciendo una enumeración de todos los justos y entendiendo en el justo Jesucristo, aquel en quien todos aquellos justos estaban esperando. Todo lo que estuvieron esperando aquellos justos, ahora Cristo es el que ha venido a traerlo. Cristo es el esperado. Cristo es ahora garantía, porque ahora sí se nos ha revelado. Ahora sí hay testigos. La fe cristiana está basada ¿en qué? En el testimonio. ¿De qué? De que han visto a Cristo resucitado. Ahora la gloria ha bajado a la tierra. Y la fuerza que tiene el cristianismo es que los apóstoles vieron la tumba vacía. No vieron. Pero después el glorioso se les reveló para que tuvieran la garantía, la certeza de poder esperar el cielo, y todos los apóstoles fueron capaces de morir asesinados por dar testimonio de Cristo Jesús, porque tenían la garantía, la certeza del testimonio. Y ahora esa fe de los apóstoles nos llega a nosotros por el testimonio de esos apóstoles. Ninguno de nosotros vio a Jesucristo. Lo vio Pedro, lo vio, hasta Pablo lo vio, pero lo vio Pedro, lo vio Santiago, lo vio Juan, lo vieron ellos. Y el testimonio de ellos es el que alimenta nuestra fe. Y el celebrar la Pascua es lo que permite que todavía hoy sigamos todavía teniendo esa certeza de la fe en Cristo Jesús. O sea que alegrémonos porque el capítulo 11 nos acaba de convencer, que no sé quién se quería ir del judaísmo, al judaísmo ahora, pero el que se quería ir hoy ya no se va a querer ir, si acaba de entender aquello cuanto hemos explicado en el día de hoy. No te pierdas la próxima entrega de ¿Cuál es la verdad? Un espacio para crecer en la fe.